Hola a todos. En primer lugar, un fuerte abrazo para todos los familiares y amigos de las víctimas de esta pandemia. El rey no puede firmar los indultos de los condenados por el proceso. Vamos a basarnos en el dictamen del abogado del Estado, Mario Conde. La ley de indulto es de 18 de junio de 1870. Fue publicada en Gaceta el 24 de junio y comenzó su vigencia el 14 de julio. No ha sido derogada, sino que modificada posteriormente, así que la doctrina y la clase política la considera vigente como la norma básica para la regulación del derecho de gracia. Pues bien, esa ley contiene una exposición de motivos en la que pueden leerse estas clarificadoras palabras. En el artículo 73 de la Constitución del Estado se otorga al rey la facultad de conceder indultos particulares con sujeción a las leyes. Es por consiguiente manifiesto que debe haber una ley con arreglo a cuyas disposiciones la corona ha de ejercer tan preciosa prerrogativa. La dicción es clara y terminante. La facultad de conceder indultos se otorga constitucionalmente al rey y remata el aserto sostenido que es la corona quien ejerce esa preciosa prerrogativa. No hay que entenderse aquí un análisis histórico acerca de cómo el rey absoluto cede sus competencias judiciales, pero consigue preservar dos prerrogativas sustanciales: la inmunidad judicial, el rey no responde, y la facultad de perdonar, lo que implica en ambos casos situarse por encima del poder judicial. Lo primero porque no existe tribunal capaz de juzgarle, y lo segundo porque diga lo que diga un tribunal, al condenar el rey puede perdonar. No me voy, como digo, a extender un análisis histórico que solo serviría para ratificar que esa evolución conduce a la conclusión de esta exposición de motivos. La preciosa prerrogativa corresponde al rey. Ahora nos dirigiremos a la Constitución de 1978. No disponemos de una exposición de motivos. No he podido consultar antecedentes en las Cortes acerca de si se trató el tema del derecho de gracia de modo expreso en las deliberaciones o si existe documentación al respecto. No he podido hacerlo, así que no tengo más alternativa que trabajar directamente sobre el texto constitucional y sobre los dos artículos básicos en este punto: el artículo 62 y el artículo 102. El artículo 62 define, concreta y precisa las atribuciones constitucionales del rey. Pensemos un segundo en que nuestra Constitución no se elabora en el vacío. Mientras se estudia y debate, tenemos un rey, don Juan Carlos, nombrado por las Cortes a propuesta del anterior jefe del Estado, y que dispone de una serie de poderes con arreglo a la normativa anterior. Por tanto, la Constitución de 1978 va a redefinir esos poderes, sustrayendo del ámbito de la corona a los que considera no deben residenciarse en ella. Y eso, en hermenéutica jurídica, nos lleva a interpretar restrictivamente la limitación o recorte, de modo que las disposiciones reguladoras de las funciones del rey deben interpretarse con ese criterio. No digo políticamente, sino que es jurídicamente que se tenga claro. Pues bien, en ese precepto constitucional hay dos apartados que tienen que interpretarse conjuntamente para entender correctamente el alcance de las funciones regias en general y en el tema del indulto en particular. El primero es el apartado F, que literalmente dispone: expedir los decretos acordados en Consejo de Ministros. Imagino que en los debates de los constituyentes tuvieron especial cuidado en el lenguaje utilizado para ni más ni menos que definir poder, en este caso, el poder de la corona, y acudieron a esta palabra, expedir. ¿Qué significa expedir? Muy importante, claro, porque según su alcance tendrá más o menos poder la corona. Pero el término es muy claro. Según el diccionario de la Real Academia, según el lenguaje popular y según la cultura lingüística española, expedir equivale a dar curso, despachar, remitir, enviar. No cabe duda de que se pensó mucho el lenguaje, y si se utilizó esta palabra es porque conocían a la perfección su significado, y con ese significante y su correspondiente significado definieron ni más ni menos que la relación entre el Consejo de Ministros y la corona. El rey se limita a expedir,
Los acuerdos del Consejo de Ministros, ¿puede discutirlos? No. ¿Puede contradecirlos? No. ¿Se le imponen innecesariamente? Sí. Entonces, ¿en qué consiste materialmente expedir? Pues simple y sencillamente en firmar para ser enviado al Boletín Oficial del Estado. Y eso afecta a todas las decisiones del Consejo de Ministros con arreglo a la dicción constitucional. Sí, absolutamente a todas. En este precepto el rey es un mero expendedor de los acuerdos del Consejo de Ministros. El rey reina, pero no gobierna, simplemente expide. Pero el propio texto del artículo 62 consagra una excepción a esa regla de expendiduría. Es el apartado y latina, cuyo tenor literal es el siguiente: ejercer el derecho de gracia con arreglo a la ley, que no podrá autorizar indultos generales. Vamos a ver. ¿No hemos quedado en que el apartado F regula las relaciones entre el rey y el Consejo de Ministros? Sí. Y hemos definido que debe limitarse a expedir sus decisiones, sí. Entonces, ¿a qué viene este apartado y latina? Pues no hay más remedio que interpretarlo coherentemente, a establecer una excepción a la norma. Si no quisieras una excepción, los constituyentes lo tendrían muy claro. Se acuerda la gracia en Consejo de Ministros y el rey se limita a expedir el acuerdo, esto es, firmarlo y enviarlo al BOE. Pues no. Se ha querido excepcionar y ni más ni menos que en el texto constitucional. Esta es la única excepción a la regla de expedir cuando de decisiones del Consejo de Ministros se trata, aunque es verdad que también puede el rey nombrar libremente al personal de su casa. Pues tenemos claro que en los asuntos normales el rey expide, pero cuando se trata del indulto no expide, sino que ejerce. Alguien podría decir, ejercer es solo una forma de hablar, nada más. Como poder decir, se puede sostener lo que uno quiera, sobre todo si sustituye la lógica y la hermenéutica jurídica por la conveniencia política. Pero claro, esa interpretación no se sostiene, primero, porque en una constitución las palabras se miden con lupa y cuando se trata de definir poder con mucha más razón. Así que ejercer es ejercer pese a quien le pese, y además no cabe más que esa interpretación, porque el apartado F excepciona al apartado y latina, y si excepciona es por algo, y ese algo es rotundo y claro. Porque en el derecho de gracia no expide, sino que ejerce, y que alcance como significado tiene ese insignificante. ¿Y qué alcance como significado tiene ese significante? Vamos al diccionario de la Real Academia. Pues bien, nos encontramos con esto: practicar los actos propios de un oficio, facultad o profesión. Parece claro. Veamos esta otra definición: hacer uso de un derecho, capacidad o virtud. ¿Sabían los constituyentes el significado de ejercer? No queda más remedio que responder que sí, y conocían la diferencia entre ejercer y expedir. Pues no puedo sino entender que sí, pues está claro, en los asuntos normales el rey expide las decisiones del Consejo de Ministros, pero en el caso del derecho de gracia no expide, sino que ejerce. Y eso significa, esto decide, porque la potestad esa, preciosa prerrogativa, es suya, es del rey. Por lo tanto, nos encontramos en que estos elementos van a dar esa gracia en Consejo de Ministros y el rey, si es que simplemente expide eso, el rey se meterá en un lío y ellos mismos, si lo hacen, si dan esa gracia, también se meten en un lío, porque el Tribunal Supremo está en contra. Por lo tanto, esto será la caída de este gobierno y si el rey expide eso, será la caída del rey también. Por lo tanto, nos encontramos cada vez con que esto va a tener solución y cada vez más pronto, antes que tarde, vamos a tener la solución. Esto es lo que quería decir simplemente en este vídeo. Un abrazo a todos.